AmCham es la Cámara Binacional más grande de Guatemala, con más de 50 años en el país. Contamos con aproximadamente 500 socios, entre estos entidades nacionales y extranjeras. Nos gusta, bueno, nuestro eslogan es Your Concierge for Business, su consejero de negocios. AmCham Guatemala también forma parte de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en Latinoamérica y el Caribe, por sus siglas en inglés ACLA. Ellos están basados, la oficina principal dentro del US Chamber of Commerce en Washington, y contamos con una red de 23 AmChams en Latinoamérica y el Caribe, con más de 20,000 empresas socias. Y a su vez representamos más del 80% de la inversión americana en la región de Latinoamérica y el Caribe, permitiéndonos ser un vínculo estratégico para sus negocios. Este evento se realiza con el objetivo de apoyar a que nuestras empresas socias y allegadas en este 2020 tuvimos muchos retos y aprendizajes, y debemos estar preparados para afrontar con éxito los nuevos desafíos que el 2021 nos trae. Para las pequeñas y medianas empresas, este reto es aún más grande, pero hay oportunidades, y de eso es lo que queremos hablar hoy, de cómo podemos pasar esos retos y convertirlos en oportunidades. Para brindarles mayores detalles sobre este tema, tengo el gusto de presentarles a nuestro conferencista y ya amigo de AmCham Guatemala, porque no es primera vez que lo tenemos con nosotros, Alexandro Bravo Bonino, vicepresidente para Latinoamérica de Arthur & Bernard Management Center, y a Gustavo Canepa, director de innovación también de dicha entidad, quienes tienen una amplia experiencia y trayectoria en este tema. Es importante mencionar que las biografías completas de ambos conferencistas fueron enviadas con anterioridad a su correo electrónico, así que sin más, les doy. Ok. Ok, bueno, yo voy a compartir con ustedes un tema que es sumamente relevante: asociatividad en las pymes. ¿Colaboramos o competimos? ¿Sí? Y yo creo que el 2020 tuvimos grandes aprendizajes, y uno de esos grandes aprendizajes, que en realidad es relevante para las pymes desde siempre, pero el 2020 tomó aún más fuerza, tiene que ver con la capacidad que tenemos las pymes de colaborarnos, de gestionar la colaboración, de gestionar la asociatividad y de empezar a mirar a las pymes que están y que compiten con nosotros en un mismo sector, o a pymes que son de rubros distintos, a ver la posibilidad de generar ese match que nos permita apoyarnos en un año que fue sumamente complejo, donde las empresas tuvieron que reinventarse no solamente dentro del modelo de negocio, sino que también reinventar la forma en cómo coordinaban y trabajaban las personas y sus equipos de trabajo. Por eso quiero compartir algunas reflexiones interesantes que las dejo ahí por si alguien quiere colocar en el chat. La primera es: ¿por qué nos cuesta tanto como empresa establecer esas relaciones de confianza entre las pymes? ¿Por qué, si yo soy una empresa que está en el rubro de muebles, por ejemplo, me cuesta tanto y me es muy complejo establecer una relación de confianza con una empresa que hace lo mismo que yo? Y por otro lado, si yo estoy en el rubro de los muebles, ¿por qué me cuesta tanto establecer confianza también con una empresa que quizás no compite conmigo? ¿Qué hace que establecer relaciones de confianza entre pymes del mismo sector o sectores distintos sea tan complejo? La segunda pregunta, aquí yo voy a presentar 4 preguntas de reflexión. Si alguien quiere responder alguna de ellas, por favor puede escribirla en el chat o habilitar su audio. Ahí la gente y el equipo de AmCham Guatemala nos va a colaborar. La segunda pregunta tiene que ver con cuáles son los principales problemas que tenemos en nuestro negocio y que florecieron y que se manifestaron con mucha más fuerza el 2020. ¿Sí? ¿Cuáles son esos principales problemas? El tercero tiene que ver con cuáles son esas creencias y paradigmas que debemos cuestionar para impactar en nuestros negocios. Sin lugar a duda que hay creencias y paradigmas que debemos identificar, debemos analizarlas y debemos romper, para no seguir creyendo que ciertas cosas que creo que existen en mi negocio y que creo que pasan por los equipos me limitan, son más obstáculos.
y quizás pueden ser también posibilidades y oportunidades. Y la última pregunta tiene que ver con si nosotros entendemos que la asociatividad puede ser parte del modelo de negocio, ¿sí? Si la asociatividad es una estrategia que podamos gestionar en nuestro modelo de negocio. Y si cada una de las pymes presentes hoy, esta mañana, en este espacio enriquecedor de aprendizaje, de negocios, de relaciones, entendemos que la asociatividad es una forma de colaborarnos también, ¿sí? Dentro de estas cuatro preguntas, también hay desafíos y también tenemos esos desafíos que debemos enfrentar al 2020, en el 2021, en este año, que son varios. Pero acá yo quiero compartir algunos desafíos que a mí me parecen interesantes que los podamos visualizar. El primero tiene que ver con entender de que aquello que hacíamos en el pasado, en el presente, existe una gran posibilidad de que no funcione. Y sin lugar a duda, la pandemia lo que evidenció es que los modelos de negocios no hay que replantearlos, hay que rediseñarlos, hay que reinventarlos. Quizás nuestra propuesta de valor tiene que ser modificada, quizás aparece un nuevo grupo de clientes dentro de nuestro modelo de negocios y quizás la forma en cómo nos comunicamos es distinta. Quizás esos recursos que yo necesito para hacer que mi modelo de negocio funcione es distinto o han cambiado. Por ende, tenemos que en un primer paso establecer cuál es el modelo de negocios que tiene nuestra empresa, cómo opera nuestras empresas, cómo agregamos valor a nuestros clientes y una vez que tenemos identificado el modelo de negocio, cómo funciona, ahí viene la segunda etapa que tiene que ver con cómo rediseñamos el modelo de negocio y que esto nos permita pasar al siguiente nivel, que nos permita escalar. La única forma de crecer dentro de una pyme es replanteando el modelo de negocio y que de la mano del modelo de negocio vengan estrategias que nos permitan acelerar ese crecimiento. La segunda tiene que ver con profesionalizar la gestión del negocio. Yo me pregunto, ¿cómo gestionan su negocio? ¿Sí? Eh, Generalmente las pymes, por ejemplo, el dueño es quien también le toca gerenciar, ¿sí? Es el gerente general de la pyme. Y yo siempre digo que los dueños y los gerentes generales de la pyme, a veces es uno, a veces son dos, tienen que lidiar con dos cosas que son fundamentales si es que queremos mirar con flexibilidad y con optimismo y como un desafío este año. Y la primera tiene que ver con si vamos a seguir enfocándonos en lo que es, en lo que es urgente y operativo o vamos a empezar a poner el foco en lo estratégico e importante. Más del 80% del tiempo que le dedicamos a las pymes tiene que ver con lo operativo y lo urgente, apagar incendios, como decía un gerente, responder mails, disculpa por atenderte tarde, 20 minutos demorado en una reunión, es que tengo demasiados mails. ¿El tener demasiados mails es bueno o malo? Yo creo que no es bueno, ¿sí? No voy a decir que es malo, yo creo que no es bueno, porque eso refleja que hay un problema de organización, de planificación, de prioridades, y dedicarle mucho tiempo al operativo, lo urgente, te resta tiempo para dedicarle a aquello que nos hace crecer, aquello que nos hace poner en el centro de las preocupaciones del equipo, lo importante y lo estratégico. Profesionalizar la gestión del negocio significa replantearnos ciertas reflexiones y desafíos estratégicos, significa entender que los negocios van a crecer en la medida que nosotros profesionalizamos el negocio, ¿sí? Cómo pasamos de manejar un negocio en Excel a utilizar una plataforma que nos permita tener información para la toma de decisiones, ¿sí? Profesionalizar la gestión del negocio significa compartir con todo el equipo, sean 3, 4, 5, 15 o 30, compartir una visión. Yo como dueño de la pyme necesito compartir con mi equipo para que todo el equipo empuje el bote, ¿sí? Reme hacia el mismo norte. Necesito compartir mi visión, necesito tener un propósito en el centro del corazón de la empresa, necesito tener mucha claridad respecto a cuál es la misión, necesito evocar en mi equipo los valores, que de alguna otra manera tiene que ver con la identidad nuestra, ¿sí? Y profesionalizar la gestión del negocio significa tratar nuestra pyme no como la tienda o el negocio del barrio, sino que independiente de que sea chica o grande, que es un juicio, una interpretación, es un negocio que tiene clientes, que vende, que tiene responsabilidades con proveedores, con sus clientes internos, que son sus equipos de trabajo, por lo que tenemos que tratar ese negocio como una empresa. Y eso involucra profesionalizar la gestión. Significa que cada una de las personas tenga mucha claridad respecto a las funciones. Eh, el 2020 a mí me tocó escribir un artículo para una revista acerca de cuáles eran las 15 medidas que tenían que enfrentar las pymes para sobrevivir en esta crisis. De esas 15 medidas, 7 medidas eran a corto plazo, entendiendo el corto plazo como medidas que tenían que aplicar las pymes en 3 días.
y 8 medidas a mediano plazo, entendiendo el mediano plazo como medidas que tenían que aplicar, ejecutar en 10 días máximo. Una de esas medidas que estaba en el corto plazo era integrar al equipo, era alinear al equipo, era juntarnos para preguntarles y escuchar cómo salimos del momento en que estamos, qué podemos hacer. Podemos reinventar productos, adaptar, crear nuevos productos, mejorar nuevos productos, cómo nos vamos a relacionar con los clientes, cómo vamos a hacer el trabajo ante un contexto cada vez más volátil, incierto, ambiguo y cambiante, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer las cosas ahora? Y eso involucraba también definir funciones, ¿sí? Más allá de que dentro de las pymes, no todas tienen funciones, pero sí algunas tienen funciones, teníamos que ser más objetivos en términos de definir 3 o 4 funciones estratégicas para que en este contexto cada uno de los equipos se focalice, porque la pandemia, ¿qué provocó en las empresas? Baja en las ventas, si te bajan las ventas, la producción disminuye y por ahí el equipo tiene menos trabajo. Entonces, una persona que está en un puesto que antes lo mantenía ocupado y que ahora la empresa bajó del 100% en ventas, por ejemplo, disminuyó un 60% sus ventas, seguramente va a tener más tiempo. Bueno, ¿en qué se va a enfocar en esa persona? Y aquello que va a ser como foco de trabajo, ¿cómo impacta en el trabajo que hemos definido como parte del propósito del objetivo? Por lo que profesionalizar la gestión del negocio y hacer las cosas de forma distinta es fundamental. Lo tercero tiene que ver con los planes, tiene que ver con la planificación, ¿sí? Las empresas suelen hacer planes estratégicos a 5 años, que me parece que está bien, pero los planes en realidad tienen que ser a un año, ¿sí? En base a esa planificación a 5 años, tenemos que definir un plan estratégico a 5 años, pero tenemos que ser mucho más fino, mucho más riguroso, con mejor seguimiento a ese plan de corto plazo de un año y que responda a 2 preguntas que son básicas, que es qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Yo sé que tengo que bajar de peso, pero no sé cómo hacerlo. Yo sé que tengo que dejar de fumar, pero no sé cómo hacerlo. El cómo es fundamental. Y en las empresas muchas veces pasa que los gerentes o los responsables de área, porque las pymes por su tamaño no siempre suelen tener gerentes de área. Generalmente tienen jefes, tienen responsables, coordinadores, etcétera. Y generalmente uno le dice a los jefes tienen que hacer esto, pero no va acompañado del cómo. Y yo creo que hoy en día las pymes necesitan tener un gerente que tenga un rol de gerente coach, como ese padre que acompaña a su hijo, le enseña a caminar, le enseña los valores que son importantes, los valores gobiernan nuestra vida y en base a nuestros valores nosotros tomamos decisiones. Y ese padre que ayuda a que su hijo crezca en un entorno óptimo, con buenos aprendizajes, es el rol que también tiene que tener ese gerente con cada una de las personas que trabajan dentro de la empresa, porque así uno logra inspirar al equipo, logra comprometerlo, logra sentir que ese equipo, sean 5, 10, 20 o 40, se sientan parte. Yo me pregunto, ¿cuántas conversaciones hemos dejado de tener con nuestros equipos, con cada una de las personas? Y yo me pregunto, ¿cuánto valor pudimos haber generado en cada persona? ¿Cómo pudimos haber impactado en cada persona con una conversación inspiradora? Por ende, si yo tuviese un jefe que me dijera qué tengo que hacer, me diera las reglas claras, la definición de los objetivos para este año, y discutiéramos, reflexionáramos, conversáramos acerca del cómo, sería, creo que un tremendo valor que generaría esto de los liderazgos y de los seguidores. El cuarto punto tiene que ver con cómo gestionamos las finanzas. Necesitamos ser mucho más eficientes en el presupuesto, ¿sí? Algunos políticos dicen que el Estado tiene que ser más pequeño, más chiquitito. Eh, y yo estoy convencido que gestionar mejor las finanzas significa tener mucha más claridad respecto a tener un presupuesto muy claro a principio de año. Generalmente las empresas elaboran sus presupuestos a finales de año, debieron haber elaborado el presupuesto en diciembre, pero si todavía no lo hicieron, tienen que hacerlo de una vez. Ese presupuesto que me permita conocer y tener claridad respecto a, si yo no vendo nada, ¿cuánta plata necesito todos los meses para que mi empresa no quiebre? Porque yo tengo 10 trabajadores, tengo que pagarles sueldo, tengo que pagar, qué sé yo, alquiler de algo o algunas licencias, etcétera. Todo eso me significa que si yo no vendo y no hago absolutamente nada, por ejemplo, todos los meses tengo que tener 30.000, 40.000 dólares. Cuando uno tiene claridad en los números de su negocio, es mucho más fácil trabajar y enfocarse en el trabajo productivo y en las acciones comerciales, ¿sí?
Entonces, tener un presupuesto identificado con cada uno de los ítems y después plantearnos cuáles de esos ítems no son necesarios, que eso se llama los gastos discrecionales, que son ítems que aparecen en los presupuestos, pero que si yo los saco del presupuesto del negocio, el negocio no pierde, no quiebra, no falla. Necesitamos ser mucho más eficientes con el manejo de nuestras finanzas. Necesitamos tener mucha claridad respecto al flujo. Si yo tengo un negocio que vende y parte de esa venta entra en efectivo, pero parte de esa venta también entra por crédito, vale, si yo tengo que cobrar plata, yo necesito tener muy buena planificación respecto a cuánta plata me deben los clientes y esa plata que me deben, ¿cómo va a entrar? ¿Cómo está la planificación de ingresos de ese dinero? Si yo soy una empresa que vende, por ejemplo, electrodomésticos, del total de las ventas, el 90% de las ventas vienen del crédito y el 10% vienen de las compras al contado. Por ende, las compras al contado no me preocupan. Lo que me preocupa es el 90% de plata que me tiene que entrar por concepto de venta, pero que me ingresa diferido. Entonces yo necesito tener claridad respecto a ok, estamos por comenzar marzo. ¿Cuánta plata tenemos que cobrar en marzo de esos clientes que compraron a crédito? ¿Cuánta plata tendríamos que cobrar en abril, mayo, junio, etcétera, etcétera? Cuando uno gestiona bien las cobranzas y gestiona bien el tema del pago de esos dineros, te permite tener mucho más control. Cuando uno se descuida de eso, los clientes también a veces se descuidan. Y siempre hay un porcentaje de clientes que por ahí no pagan porque no los llamaron, no los contactaron, no le hicieron buen seguimiento, etcétera. Por lo que tener un buen presupuesto y tener mucha claridad respecto a los números es importante. Las pymes no se pueden quedar sin efectivo. Siempre tienen que tener efectivo en caja, banco o, como yo siempre digo, en el bolsillo. El quinto punto tiene que ver con si hemos comprendido que nuestra pyme no es opcional, que esté inmersa en el mundo digital. No es una opción. Está o está. Y a mí me toca ver muchas pymes dentro de las empresas que asesoro y que asesoramos junto con Gustavo, que no entienden todavía lo que significa generar contenido en las redes sociales. Generar contenido no es solamente subir a Facebook, a Instagram, un post, un arte. Significa diseñar una estrategia que nos permita entender cuál va a ser el contenido que yo voy a subir a las redes sociales. ¿Para qué? Primero, para posicionar marca, cómo mi marca se posiciona en la mente del consumidor. Segundo, para también darle visibilidad a mis productos o servicios. Tercero, para construir una comunidad de gente que me siga porque encuentra que lo que yo genero en las redes sociales es contenido importante. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una empresa que distribuye productos de cosmética y productos de belleza para la mujer, yo no puedo estar publicando solamente los productos que yo vendo. Sí, los estoy mostrando, el público, esa comunidad que tengo ve mis productos, pero dejo de generar esa empatía, dejo de empoderar, dejo de generar ese vínculo, ese lazo con mis clientes. Yo, por ejemplo, podríamos hacer 2 veces a la semana o una vez a la semana un en vivo de 1 hora donde un especialista de la empresa aplica uno de los productos a alguna persona, ¿sí? O les enseña cómo utilizar un producto. Eso ayuda de alguna otra manera a darle visibilidad al producto, permite posicionar marca, permite también generar ventas. Las personas van a conocer el uso del producto que por ahí era desconocido, posiblemente la gente no lo conocía. Por lo que generar contenido en las redes sociales, emocionar en las redes sociales, es fundamental para posicionar la marca y posicionar también un canal nuevo, entre paréntesis nuevo, porque esto existe ya hace bastante tiempo, pero un canal nuevo para muchas pymes que tienen que explotarlo porque cuando tú explotas ese canal, tu mercado se te amplía, ¿sí? No es solamente Guatemala, sino que ahora puedes colocar tus productos, darle visibilidad a tus productos a todo Centroamérica, a toda América Latina. Y de la mano con ello tiene que ver con cómo empezamos a pensar en montar una plataforma de e-commerce. Hay muchas empresas que dependiendo del sector, dependiendo de lo que vendan, tienen tiendas, ¿sí? Tiendas físicas. Este 2020 fue sumamente complejo porque las tiendas físicas producieron bien poco. Con eso no digo que las cierren, pero hoy la tendencia no es en seguir abriendo tiendas físicas, sino pregúntenle a JCPenney o Victoria's Secret. El modelo de negocio y la tendencia tiene que ver en cómo tenemos una tienda online, donde un cliente puede entrar a esa página, un cliente en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Miami, o también de este lado del sur de América, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, puede entrar a mi página,
pueda ver la variedad de productos, colores, características, pueda pagar con una tarjeta de crédito y el producto pueda llegar a su destino, a su hogar, en el tiempo que esté estipulado dentro de esa promesa de venta. Con eso tu mercado no queda solamente en clientes en Guatemala, sino que se amplía a toda América Latina, toda habla hispana. Por ende, si tienes un producto que bien trabajado se transforma en una propuesta tremenda de valor para tus clientes, tienes una tremenda posibilidad, obviamente, de llegar con tu producto a muchos clientes en el continente. El otro punto importante como desafío de las pymes tiene que ver con esa mentalidad emprendedora, esas creencias que nos limitan y esos paradigmas que tenemos que destruir en nuestra cabeza. Nosotros tenemos que entender de que las cosas tenemos que hacerlas totalmente distintas como las veníamos haciendo. De que esa creencia de que hay cosas que no se pueden, como me pasó con una empresa que no se puede vender online, ¿sí? Confinados, estábamos confinados, no se podía salir. ¿Cómo se vende? Bueno, yo puedo establecer relaciones igual con los clientes por medio de correo, por medio de teléfono, por medio de WhatsApp. Puedo yo hacer reuniones por Zoom, puedo hacer presentaciones de venta por Zoom, yo puedo seguir vendiendo. ¿Qué me limita a seguir vendiendo? Bueno, lo que me limita es lo que yo tengo acá en la cabeza. Lo que me limita es no tener claridad respecto a una estrategia comercial, respecto a cómo vamos a vender, ¿sí? Y eso tenemos que romperlo. Por ende, tenemos que tener una mentalidad más emprendedora, más desafiante, con más actitud y con más disposición a enfrentar esos desafíos que tenemos este año. El otro punto tiene que ver con aprender a leer el contexto. Seguramente si hubiéramos leído el contexto a principio de año, hubiésemos podido tomar ciertas medidas que nos hubiesen ayudado a que este golpe de la pandemia, del punto de vista económico, no hubiera sido tan fuerte y a reaccionar más rápido, ¿sí? Pero no reaccionamos a ello, no leímos el contexto, nadie en su FODA, en el bloque de amenazas colocó que la pandemia podía llegar a esta parte del continente o a Centroamérica. Creíamos que eso se quedaba en ese otro lado del continente. Y cuando llegó y cuando golpeó, los países no sabían qué hacer, los gobiernos no sabían qué hacer, las empresas no sabían qué hacer, y lo que podía durar dos meses, tres meses, ya vamos a cumplir un año viviendo una vida totalmente distinta, pero que nos ha dejado, yo digo, grandes aprendizajes, más allá de lo difícil que puede haber sido para millones de familias, para millones de negocios, eh, y haber vivido una serie de cosas, desde la pérdida de familiares, desde el estrés, desde la desesperanza, la frustración, entre otras emociones, entre otros estados de ánimo, creo que aprendimos a valorar más la vida, aprendimos adentro de la pirámide de Maslow volver a la base. Yo digo que bueno que tengamos la posibilidad de tener un techo, de estar en familia, de tener un plato de comida. Hay gente que la pasó mal, realmente. Y aprender a leer el contexto es fundamental para anticiparnos a lo que pueda suceder en nuestra empresa. Por ende, también es necesario aprender a ser más creativo y fomentar la creatividad dentro de la pyme y atreverse a cruzar ese valle. ¿Cuál valle? Ese valle incierto. Hay mucha gente que ante la incertidumbre, ante los desconocidos, prefiero quedarme como estoy, en el lugar en el que estoy. Y qué mejor ejemplo que el libro ¿Quién se llevó mi queso? ¿Sí? Dos personitas, dos ratoncitos, salen a buscar queso. Un día eh, los dos ratoncitos no encontraron queso y siguieron buscando, no perdieron el tiempo. Sin embargo, las dos personitas se quedaron echándose la culpa entre ellos, ¿sí? Se bloquearon en vez de decir, bueno, el hecho es que no hay queso, el hecho es que si nos quedamos parados no comemos, el hecho es que tenemos que seguir buscando, ¿sí? Eh, y tenemos que atrevernos a descubrir cosas nuevas y tenemos que ser muy creativos para que desde la creatividad y herramientas que existen desde la creatividad podamos hacer las cosas de forma distinta. Y eso compartirlo con el equipo, no solamente uno, ¿sí? Y por último, otro de los grandes desafíos que tienen las pymes es, sin lugar a duda, entender que la asociatividad genera valor y que hoy tenemos que colaborarnos. Por ende, ¿qué es la asociatividad entre pymes? Es un mecanismo de cooperación donde cada pyme, cada participante, manteniendo su independencia y autonomía,
¿sí? Decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con otras pymes, con otros participantes, para la búsqueda de un objetivo en común. Yo, pyme 1, me voy a juntar, me voy a colaborar con la pyme 2 porque nos dimos cuenta que tenemos un objetivo en común. Yo no pierdo mi autonomía ni mi independencia. No significa que la otra persona de la pyme va a formar parte de mi sociedad, sino que vamos a llegar a hacer un acuerdo, ¿sí? Que nos va a permitir, en base a ese objetivo común, enfocar nuestros esfuerzos para lograrlo. Enfoque que reconoce la importancia estratégica del trabajo conjunto y articulado entre las pymes, y enfoque que también permite construir redes de colaboración para aprender, desarrollar capacidades y crear valor. Pero entonces, ¿qué es una estrategia asociativa? Bueno, es un mecanismo de relación y acción conjunta y organizada, con cierto grado de permanencia entre distintos actores, empresas, personas u organizaciones interesados en voluntariamente unir sus esfuerzos para lograr objetivos. Ahora, constituir, generar y llegar a elaborar una estrategia asociativa supone adoptar ciertos principios éticos que son importantes, ¿sí? Porque las pymes siempre parten con, es que yo no quiero colaborarme o no quiero hacer una alianza con la competencia porque yo no quiero que ellos sepan cómo yo hago las cosas, ¿sí? Y eso es un tremendo error. Por eso la reflexión tiene que ver con competimos o nos colaboramos. Y dentro de estos principios éticos que van a ser la carta de navegación de la relación en esta estrategia asociativa, tiene que existir la confianza, ¿sí? Tiene que existir la transparencia, tiene que haber el respeto y tiene que haber la participación. La participación es fundamental y no siempre existe participación. Ya les voy a hablar de ese socio cero, ¿sí? En base a estos principios vamos a poder establecer una norma, que son los mismos principios éticos que unen y rigen a un matrimonio, son los mismos principios éticos que rigen una empresa, y que tiene que ver con esas normas que nosotros no vamos a violar, no vamos a ir en contra de ello, porque eso obviamente que afecta nuestra relación de colaboración. Por ende, ¿cuáles son los beneficios de lograr esta estrategia asociativa? ¿Qué beneficios podemos obtener? Bueno, podemos alcanzar nuevos mercados. Si yo me junto con una empresa que es mi competencia, ¿sí? Por ejemplo, yo produzco cacao, chocolate, y Gustavo también hace lo mismo. Bueno, de repente al juntarnos podemos lograr capacidad exportadora porque tenemos un cliente que nos pide X cantidad, pero yo no reúno esa cantidad, yo reúno el 40% y por ahí Gustavo tiene el 60%. Juntos logramos esa capacidad para exportar a Estados Unidos, por lo que uno de los beneficios de generar una alianza, una asociatividad con otra empresa es porque podemos lograr alcanzar esos mercados que antes no podíamos porque nuestra capacidad no nos los permitía. Lo segundo tiene que ver con reducir costos para acceder a nuevas tecnologías. Una alianza, una asociatividad permite acceder a tecnologías que quizás ahora para mí son lejanas porque tienen un costo muy alto. Intercambio de experiencias para ser más competitivos. Aumentar el poder de negociación con clientes y proveedores. Entonces yo me voy a juntar con otras empresas que son del mismo rubro. ¿Para qué? Para tener ese poder de negociación con los proveedores, que es fundamental. Yo les voy a dar dos ejemplos. Publicidad en conjunto, compartir equipos de venta. Sí, bueno, nos juntamos todos los productores de leche y decidimos hacer una campaña de consumo de leche, para aumentar el consumo de leche. No va a ir ninguna marca. Simplemente vamos a generar una campaña de marketing que nos permita darle visibilidad al producto leche genérico para que la gente aumente el consumo, porque el consumo ha venido disminuyendo y eso no es bueno para nosotros. Entonces vamos a hacer publicidad en conjunto entre todas las empresas que están en el sector. Pero también podemos hacer una alianza y generar una asociatividad para compartir equipos de venta, ¿sí? También podemos generar asociatividad para lograr obtener capacitación especializada y obtener programas y proyectos especializados. Podemos hacer una alianza o una asociatividad para el desarrollo de nuevos productos, para obtener préstamos y créditos de fomento, para lograr inversiones en conjunto o también para generar servicios postventa o lograr adquirir un almacén que nos permita que varias empresas de distintos rubros o del mismo rubro nos permitan tener un almacén para poder bajar los costos y que eso nos genere valor, o para ver el tema logístico.
o el ahorro en compras conjuntas, que lo mencionaba en el poder de negociación con los proveedores, mejorar los procesos productivos, compartir local de exposición, compartir misiones comerciales, etcétera. Existen muchos beneficios cuando dos empresas se juntan, ¿sí? Y les voy a contar dos ejemplos rápidos. Primero, un panadero, ¿sí? Un panadero va a su proveedor de harina, donde compra sus quintales, le dice, señor proveedor, necesito comprarle, qué sé yo, 10 quintales, pero como la situación económica está mala, yo le voy a pedir que me baje el precio y me dé 24 horas para pagarle, porque siempre le pago al contado, pero la crisis ahora está complicada, necesito 24 horas o 30 horas para poder pagarle. El proveedor de harina, el que le vende los quintales, le dice, mire, la crisis no solamente está mal para usted, también está para mí. Por ende, no le puedo bajar el precio por 5 quintales y tampoco le puedo dar 24 horas para que me pague. El panadero decepcionado, triste, se va, pero se junta con otro panadero, se junta con otro panadero porque se dio cuenta que había una oportunidad y de pronto se juntó con 10 panaderías, ¿sí? Él vuelve a donde el proveedor de harina, a quien le compra los quintales, le dice, señor, vuelvo nuevamente a negociar con usted porque ahora no quiero 5 quintales, ahora quiero 120 quintales, por lo que ahora sí creo que estamos en condiciones de que nos mejore el precio, nos dé facilidades de pago, porque si no lo hace usted, vamos a tener que buscar a otro proveedor que lo haga, ¿sí? Entre 5 y 120 quintales existe una gran diferencia y una tremenda oportunidad también para el proveedor. Por ende, el proveedor logra bajarle el precio, hacerle un descuento por la compra y también darle 30 horas o 2 días para poder pagar esa primera compra. Por ende, es un tremendo beneficio mirar la asociatividad entre empresas del mismo rubro, donde se unen simplemente para generar compras, para poder negociar con el proveedor. Yo no le digo a la competencia cómo hago lo que hago, qué materia prima adicional coloco para hacer un pan más grande, más rico, más crujiente, etcétera. ¿Sí? Yo simplemente hicimos una alianza porque identificamos que había una oportunidad y esa oportunidad era lograr compras en conjunto. Eso es cuando son empresas del mismo rubro. La primera reflexión, ¿qué beneficio, qué asociatividad o qué beneficio, mejor dicho, podrían cada uno de ustedes, de acuerdo al negocio en el cual están, tener con la competencia, dependiendo del rubro y del sector en el cual ustedes estén? ¿Hay oportunidades o no hay oportunidades? Yo creo y estoy convencido que sí las hay porque me ha tocado no solamente verla este año, sino que me tocó el año anterior verla con empresas, cómo se dan cuenta de que había posibilidades de colaborarse a pesar de que competían. Ahora, ¿qué pasa si son empresas de distinto rubro? ¿Sí? Supongamos que, voy a dar como ejemplo, tenemos un estudio contable y tenemos una agencia de redes sociales. Llegó la crisis, el estudio contable, que le maneja la contabilidad a varias pymes, tenía 20 pymes, quebraron 10 por la crisis. Por ende, ahora tiene 10 clientes. Y este estudio contable nunca hizo difusión porque siempre los clientes llegaban por referencia, etcétera. Pero dijo, ahora necesito promover mi servicio en las redes sociales, pero tengo pocos clientes y me complica tener que pagarlo, voy a tener que ver qué esfuerzo hago porque las ventas me han bajado como estudio contable. Y la agencia de redes sociales dice, bueno, Alexandro en sus medidas dijo, tenemos que reducir el presupuesto. Veamos qué ítem podemos reducir. Y se dan cuenta de que ellos tienen un contador que es part-time, es por medio de outsourcing. Y dicen, bueno, acá nosotros podríamos sacar el contador y de repente conseguir un contador que nos maneje la contabilidad a cambio de generar cruce de servicio. Y se junta con este contador. ¿Y cuál es el resultado? El contador le lleva la contabilidad a la agencia de redes sociales sin costo y la agencia de redes sociales le lleva el manejo de sus redes sociales sin costo, por lo que encuentran la posibilidad de hacer un match, ¿sí? Encuentran ese beneficio, ese punto en común donde logran generar esa alianza, esa asociatividad. Pero el contador se da cuenta que la agencia tiene clientes y le dice, oye, tú tienes clientes, yo también tengo clientes, ¿por qué no nos compartimos los clientes? Yo le ofrezco a tus clientes mis servicios contables y tú le ofreces tus servicios de redes sociales a mis clientes. Resultado, no solamente se están colaborando con intercambiarse servicios, sino que cada uno ha aumentado, ya tiene nuevos clientes por este cruce de servicios. Por lo que aquí la pregunta es,
¿Qué servicios necesitan ustedes? ¿Sí? ¿Qué les falta? ¿Y qué cosa podrían dar a cambio? Y ahí aparecen algunas oportunidades que seguramente están pensando. Por ejemplo, se me ocurre una persona que hace páginas web y otra persona que hace videos, ¿sí? La persona que hace videos necesita tener una página web que permita mostrar lo que él hace. Y el que hace páginas web le gustaría tener videos para subir en sus redes sociales. Una página web te puede estar costando entre 500 y 1000 dólares. Bueno, hay páginas web que son más caras, pero pongámosle que cuesta 500 dólares una página web, ¿sí? Entonces, de la página web le puede decir, oye, lleguemos a un acuerdo en 2 o 3 videos a cambio de que yo te haga tu página web. ¿Sí? Entonces ahí logran generar esa colaboración que es tan necesaria. Aquí la pregunta es, ¿cómo yo me puedo colaborar con empresas del mismo rubro en el que estoy yo? ¿Y cómo me puedo colaborar con empresas que están en otros rubros? Y estos beneficios, esta asociatividad impacta de 3 formas. Primero, porque genera eficacia colectiva, que eso significa cuando alcanzamos conjuntamente los objetivos originalmente propuestos. También generamos eficiencia colectiva, que es cuando reducimos los costos a través del logro de economías de escala. Y eso obviamente repercute y genera sinergia, que es cuando cuando potenciamos los recursos individuales para alcanzar un resultado conjunto que es cualitativamente superior a lo individual, ¿sí? Por eso, este señor que ustedes lo deben conocer, dice, el trabajar asociativamente permite dividir el trabajo y multiplicar los resultados. Y eso se logra a partir de entender que la asociatividad es una poderosa estrategia de cooperación, donde empresas del mismo rubro colaboran o empresas de distintos rubros colaboran entre sí cuando logran identificar un objetivo en común. El asociarnos nos permitirá ser más competitivos, crecer juntos, aunar esfuerzos para que, en base a nuestras fortalezas y capacidades, podamos transformar nuestros sueños, nuestros objetivos en realidad. Pero no se trata de asociarse para producir o vender más, sino también de aprender a trabajar conjuntamente y a pensar con una perspectiva a largo plazo, porque tenemos que aprender a trabajar conjuntamente, tenemos que aprender a colaborarnos. ¿Qué efectos genera esto? Mentalidad abierta, mayor confianza, visión a largo plazo, mayor integración, mayor positivismo, más dinamismo, aumenta la cultura empresarial y se genera la gestión del compromiso dentro de las pymes. Y esto repercute e impacta en la economía del país. Por eso, ya hace algún tiempo, por ejemplo, en el caso de Chile, que vienen promoviendo entidades como Corfo, la Corporación de Fomento de la Producción, y Cercotec, están promoviendo la colaboración y la asociatividad entre las pymes. Por eso yo digo que cuando estás solo, eres vulnerable, débil y dependes de muchas variables del mercado, como este pez o este pescado se quiere comer a todos, ¿sí? Porque estás solo, vulnerable, débil, dependes de muchas variables del mercado. Sin embargo, cuando te asocias, cuando los pequeñitos nos asociamos o nos colaboramos, se abren oportunidades que antes desconocían. Y aquí es donde tenemos que reflexionar y preguntarnos si en los negocios queremos ser protagonistas de cómo jugamos a hacer negocios o queremos ser espectadores. Espectadores significa, como en una obra de teatro, estar sentado en la butaca viendo cómo los actores y actrices llevan adelante su obra de teatro. Ser protagonista significa que yo soy ese actor o esa actriz, que soy como un libro. Los libros tienen varios capítulos. Cada capítulo es una etapa de mi vida. Cuando me casé, cuando me separé, cuando quizás murió mi abuelo, mi abuela, cuando nació mi primer hijo, cuando recibí satisfacción, cosas buenas y cosas malas. La diferencia es que un protagonista entiende que yo soy el de mi destino, yo escribo mi destino, me hago cargo de los errores, me hago cargo de los fracasos, mal llamados fracasos, porque para mí los fracasos son necesarios, son muy necesarios, pero yo llamo los fracasos aprendizaje. Y esa es la diferencia entre mirar las cosas de forma positiva o de forma negativa. Por ende, mi pregunta hacia ustedes es, ¿ustedes quieren ser protagonistas o quieren ser simplemente espectadores de este mundo cambiante que ha acelerado muchas cosas? Y asociándonos ganamos todos, porque cuando nosotros nos asociamos entre pymes del mismo sector o entre pymes de sectores distintas, ganamos todos. Y matemáticamente hablando, cuando nos colaboramos y nos asociamos, 1 más 1 no es 2, es 3. ¿Por qué? Porque el valor de la individualidad es mucho más que la misma individualidad. El resultado de cada uno es mucho más que si hacemos las cosas por separado. Pero
aquí es donde hablo del socio cero. Pero cuidado con el socio cero. Mucho cuidado con el socio cero, porque el socio cero no suma. 1 más 0 es 1. ¿Sí? En matemática, el socio cero no suma. Lo peor de todo es que anula. 1 por 0 es 0. ¿Cómo reconocemos al socio cero? Bueno, el socio cero siempre se mantiene distante. El socio cero nunca participa de las reuniones, ¿sí? El socio cero siempre está con ese discurso negativo, desalentador, de un mundo de desesperanza y frustración. Sí, pero es que dependen, mira, considero que es complicado, no se puede, no vale la pena, nadie lo hace, mira con recelo y sus conversaciones son más bien negativas. No son de las personas que propongan, no son propositivas, ¿sí? Son de esas personas que te quitan la gasolina y nosotros necesitamos socios que nos den la gasolina. Esta imagen es el mejor reflejo de lo que significa colaborarnos, ¿sí? Y es mucho mejor colaborarnos. Por ende, acá la reflexión con ustedes es, ¿competimos como estos dos burritos o nos colaboramos? Yo creo que es mucho más conveniente llegar a la colaboración. Yo no creo en la competencia, prefiero creer 1000 veces en la colaboración. Y hoy tenemos como pymes una tremenda oportunidad, apoyados por la tecnología, apoyados por estos espacios que genera AmCham Guatemala, de generar colaboración entre las pymes, de generar un espacio donde yo pueda identificar con qué pymes puedo abrir espacios de conversación, en la cual podamos identificar de qué forma nos podemos colaborar. Posiblemente haya alguna pyme en algún tipo de negocio X, donde yo me quiero tomar un café con esa pyme, no sé qué vamos a encontrar, no sé cuál va a ser el resultado de la conversación, pero podemos abrir ese espacio de conversación que nos permita indagar y explorar qué valor le genero yo, qué valor le genero yo a esa persona, a esa pyme, y qué valor me genera esa pyme y esa persona a mí. Y en la medida que logramos encontrar ese match entre las oportunidades que yo puedo entregar y las oportunidades que me pueden entregar, se genera una tremenda posibilidad, una tremenda oportunidad de hacer las cosas eh, de forma distinta. Y ese es uno de los grandes desafíos que tienen las pymes para este 2021. ¿Cómo generamos espacios que nos permitan identificar oportunidades para generar estrategias de asociatividad en mercados que pueden ser mercados de alta competencia o de poca competencia, pero que nos permita escalar, que nos permita alcanzar nuevos mercados, que nos permita ser más eficientes, que nos permita hacer más con menos. Las pymes siempre tienen un problema de liquidez, mayormente, pero siempre los recursos son escasos. ¿Cómo hacemos más con ese dólar que tenemos? ¿Cómo podemos lograr más con el poco dinero, los pocos recursos que tenemos como pyme? Y aquí la reflexión, y con esto termino, para ustedes, para cada uno de ustedes, es ¿qué oportunidades visualiza ahora desde la colaboración y la asociatividad? A Sí, ver, Juan. en mi empresa dice aquí me dice Blanca Luz. En mi empresa que es de productos de belleza mantenemos una buena relación con los importadores de mi país, Guatemala, y nos ha funcionado muy bien, pues cuando alguno no tiene un producto va con el otro y lo compra. Sin embargo, han entrado muchos chinos con productos parecidos y a un precio mucho más bajo, como podríamos competir con esto. Bueno, bueno, gracias Blanca Luz por tu pregunta. Y ese es el gran dilema que tienen las pymes, competir por precio. Yo creo que competir por precio es un tremendo o un grave problema, porque cuando tú bajas el precio de tu producto, tu margen también disminuye, ¿sí? Y las empresas que sobreviven ante una competencia de precios son aquellas empresas que tienen una mejor espalda financiera, que tienen más plata para soportar esa disminución. Cuando tú a un cliente le bajas el precio, después es complicado subirle, porque siempre te va a reclamar y siempre te va a exigir el precio más bajo. Por ende, ahí hay estrategias donde se puede dar, por ejemplo, más por lo mismo, ¿sí? Entonces, si tengo un producto que lo vendo a, qué sé yo, $5, en vez de bajarlo, puedo decirle, mira, compra este producto y llévate otro a un 50%. O generar alguna estrategia que permita generar ese beneficio y que el cliente perciba ese beneficio. Ahora, yo creo que el gran desafío que tienen las empresas que están en el rubro de belleza, nosotros asesoramos a una empresa acá en Bolivia, yo soy chileno, pero radico acá en Bolivia, es justamente
cómo interactúan con sus potenciales clientes y cómo van construyendo esa marca en las redes sociales, porque eso es fundamental. Sin saber qué tipo de producto de belleza venden ustedes, por ejemplo, acá en Bolivia hay mucha informalidad y uno de los principales problemas y dolores de cabeza que tienen las empresas que están en este rubro tiene que ver con la competencia con productos que entran de forma ilegal al país, que no pagan impuestos, que son más baratos, que se los compran negocios sin factura y que les cuesta mucho competir. Entonces ahí estamos trabajando en toda una estrategia para posicionar marca, producto, pero para generar también más interacción con los clientes, con aquellos que ellos mismos definieron como clientes. Espero haber respondido, Blanca Luz, tu pregunta. De todas maneras, si quieres comentar algo adicional a lo que respondí, puedes escribirlo ahí en el chat. No sé si hay alguna otra pregunta, sino para darle el paso Alessandro, aquí hay otra a pregunta. Gustavo. Yo te colaboro. Ok, Dice a ver. Alfredo, mexicano, dice una consulta. Entiendo que es mejor la cooperación que la competencia, pero a veces te topas con que las competencias son celosas para abrirse. ¿Cómo podemos proceder en este caso? Bueno, ahí es lo que, y justamente lo hicimos contigo, Gustavo, con esta asociación en Chile que tiene que ver con cómo sensibilizamos. Aquí pasa también por una estrategia de sensibilización a las empresas, demostrarle cuáles son los beneficios de trabajar y conversar con ellos, porque colaborarnos, como bien dice, es mucho mejor que competir desde todos los ángulos. Y siempre existe mucho celo. Ahora, ese es un celo cultural que hay que romperlo. Eh, y la única forma de romperlo es generando espacios donde podamos sensibilizar a las pymes que quieren formar parte, que están interesadas, y también sensibilizar a las pymes del país, digamos, por medio de ANCHAM. Hay muchas pymes que son parte de esta red. Bueno, este espacio que estamos participando y que nos han invitado muy gentilmente junto con Gustavo, justamente tiene que ver con sensibilizarlos para mostrarles y hacerles ver que la asociatividad es importante. Acá hay ¿Se otra lee otro pregunta, comentario? dice, dale, Eduardo, dale, ¿cómo le dale. va? Sí, Recinos, ¿Qué Freddy, manda? Cuénteme. Freddy Recinos dice, nosotros rentamos locales comerciales y en 2020, a pesar de que logramos mantener nuestros clientes, hubo que bajar la renta al 50% varios meses. ¿Cómo se pueden unir esfuerzos en estos sectores y con quiénes? Mira, qué buena. Bueno, hay ciertas cosas que lamentablemente, a ver, la pandemia generó una tremenda crisis sanitaria en el mundo y la crisis sanitaria desencadenó una tremenda crisis económica y social y eso es inevitable, ¿sí? Entiendo perfectamente lo que tú me dices, Freddy, porque yo en Chile, mi familia también tiene locales, que tenemos un edificio, oficina y eso también se alquila. ¿Y cuál fue el análisis? Que de hecho nosotros fue parte de una de las medidas que yo les comentaba al principio. Y tiene que ver con esto y voy a hacer la introducción. Una empresa con poco más de 400, de 500 trabajadores, ¿sí? La empresa vendía X y redujo su venta un 30, un 40, un 60%, ¿sí? O sea, estaba vendiendo un 60% menos, con más de 500 trabajadores. ¿Qué hacemos? Reunión con el gerente general, los gerentes de área. ¿Qué hacemos? Tenemos que tomar medidas rápido porque esto nos está golpeando y nos está afectando. ¿Cómo lo hacemos para sostener una empresa así? Sobre todo cuando la empresa venía ya con problemas financieros de gestiones pasadas. Bueno, acá hay dos escenarios. El primer escenario es que despidamos a las personas, ¿sí? Y si las despedimos, mi análisis fue, si despedimos a esas personas, no van a encontrar trabajo en lo que dure la pandemia, ¿sí? En ese tiempo uno pensaba que la pandemia iba a durar 3 meses. No van a encontrar trabajo. Y cuando volvamos a restablecer nuestra vida, las empresas van a estar más preocupadas de vender y de otras cosas. No van a estar, en la mayoría, preocupadas de contratar gente. Por lo que esa persona, si la despedimos, va a estar 3 meses sin trabajo, por lo que dure la pandemia, más otros 2 meses o 3 meses más. 6 meses sin trabajo, ¿sí? Por ende, esa opción me parece que eh, es riesgosa y de alguna otra manera desestabiliza a muchas familias, porque nosotros despedimos a una persona y esa persona tiene una esposa, tiene hijos, tiene un hogar, ¿sí?
Entonces nosotros como empresa también tenemos que ser responsables respecto a ese compromiso social que tenemos con cada uno de los trabajadores. Mi propuesta fue analizar la planilla de toda la gente que trabaja y reducir sueldo. Entonces todos los gerentes estuvieron 4 meses sin recibir sueldo. 4 meses. Y otros cargos, otros puestos estuvieron con una rebaja del 50%, del 60%, etcétera. Las personas que ganaban el sueldo mínimo, se analizó cuánto dinero necesitaban para sobrevivir todos los meses, que no les falte comida y un presupuesto de salud en caso que necesiten. Entonces, eso nos permitió bajar el sueldo de las personas. ¿Y qué es lo que se hizo? Hablar con cada una de las personas. Entonces, ¿cuál fue el escenario? Mira, la situación en la empresa, ustedes la saben, estamos vendiendo un 60-70% menos, esto se hace insostenible, nosotros no nos queremos ir a quiebra y tampoco nos los queremos despedir, porque si los despedimos, van a estar sin trabajo en lo que dure la pandemia y después algunos meses extra. ¿Cómo lo van a hacer para sobrevivir con casa, familia, esposa, hijos, etcétera? Nuestra propuesta es que en lo que dure la pandemia, ustedes van a recibir un 50% menos de su sueldo, un 60% menos de su sueldo, ¿sí? Eso que no les vamos a pagar, no se los vamos a pagar después, ¿sí? De aquí a 3 meses, si la pandemia se va, ahí le vamos a pagar todo lo que no le pagamos en esos 3 meses. No, lo que no se les paga no se les va a pagar, pero ustedes van a con sus leyes laborales, de salud, etcétera, etcétera, y van a recibir un sueldo, que ese sueldo les va a permitir poder mantenerse para comer, para sobrevivir. Los gerentes no van a recibir sueldo y era necesario que ellos lo sepan, porque qué injusto que el gerente siga recibiendo un buen sueldo y los trabajadores un 50% menos. No me parece justo. Eh, entonces ustedes van a recibir la mitad del sueldo o un 60% menos del sueldo, no van a tener que venir a trabajar, vamos a definir horarios, algunas personas no van a venir a trabajar porque son trabajos más administrativos, los que son más de producción van a tener que venir a trabajar en horarios distintos, menos horas, con menos exposición de tener tanto compañero de trabajo dentro, y va a poder estar tranquilo en lo que dure la pandemia. Bueno, del 100%, el 90% aceptó, un 10% no aceptó, y ese 10% a los 3 meses estaban pidiendo si los podían reincorporar, a lo que lamentablemente no se pudo. Y con el tema de los alquileres, ¿por qué digo esto? Porque con el tema de los alquileres a nosotros me pasó algo que lo tuve que vivir de la mano. ¿Cómo lo hago con esos negocios, esos alquileres que no están generando ventas, no están yendo a trabajar? Yo no les puedo cobrar lo mismo, ¿sí? Es un tema de sentido común, como dice uno por ahí, ¿sí? No puedo. ¿Y cuál es el análisis? ¿Qué pasa si esos arrendatarios me dejan los locales? Si me dejan los locales van a estar desocupados por lo que dure la pandemia. Y una vez que la pandemia se vaya y volvamos a la vida, me va a costar alquilar todos los locales. Por ende, yo prefiero percibir menos, pero percibir algo. Por ende, llegamos a acuerdo y de voluntad nuestra con todos los locatarios. Le dijimos, oiga, a partir de ahora van a pagar 40% menos. Y en algunos casos creo que 50%. Estaban sumamente agradecidos y se pasaron casi todo el 2020 pagando casi el 50% menos. Les dio un alivio, ¿sí? Un alivio potente. No perdimos a ninguno, ninguno se fue. Porque si se hubieran ido hubiera sido, imagínate, sumamente perjudicial. Por lo que dentro de ello, creo que la medida que ustedes han hecho me parece que es la correcta, Freddy. Yo lo que me preguntaría es que en mi presupuesto, ¿qué otros gastos tengo y qué cosas necesito en este momento como empresa? Si tengo locales desocupados y necesito alquilarlos, ¿qué necesito para poder alquilarlos? Y si tengo que pagar con ellos, ¿cómo puedo llegar a algún acuerdo? ¿Cómo podemos, por ejemplo, si yo tengo un local grande, de repente ese local, en vez de alquilarlo, yo lo puedo adaptar como un cowork, como un espacio colaborativo, ¿sí? Y eso me puede generar mejores resultados. Un cliente, por ejemplo, en Colombia, que tenía un hotel boutique, llegó la pandemia con ciertas restricciones y el turismo fregó. ¿Qué hago con un hotel boutique con 2 habitaciones? Bueno, entre trabajo de replanteo y rediseño de su modelo de negocio apareció la posibilidad de que se transforme en un cowork boutique. Y él logró tener de esas 2 habitaciones, 4 habitaciones alquiladas, pero como cowork. Imagínate, de un hotel boutique a un cowork boutique. No tiene nada que ver el giro. Enfoque totalmente distinto. Pero eso le permitió mantenerse. Entonces, si yo tengo un local
sin poder alquilarlo, de repente yo puedo utilizarlo para algo que me genere mejor crédito, ¿sí? Y habría que ver tu presupuesto, qué otras cosas yo necesito y qué oportunidades dentro de la colaboración se puede generar con otras empresas. Eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo por lo menos no veo. Sí, ¿Sí? tenemos una más. Eh, Buen día, trabajo en el área de créditos y la dificultad ha sido que muchos clientes dejaron de requerir financiamiento por temor e incertidumbre a quiebra de negocios. ¿Cómo podemos incentivar la reactivación de negocios? Buenísimo. Esto ya, Ana Lucía, es como una asesoría gratis realmente, ¿no? Porque nosotros también lo tuvimos con una Totalmente, empresa que que está en aprovechen. Sí, también lo tuvimos con una empresa similar. Antes de responder eso, yo me pregunto cómo andará la cobranza de esa empresa. Por lo que si esta persona te puede responder rápidamente cómo anda la cobranza, me interrumpes y me dice. Eh, Respecto a cómo lograr lo otro, cómo lograr que personas obtengan créditos, bueno, no sé qué tipo de rubro es, no sé si es una institución financiera, no sé si lo comentaste, o es una empresa del retail que vende a crédito. No sé, Ana Lucía, si me puedes, Eh, si tienes esa información. solo, solo dice que es del área de créditos. Ok. No especifica Bueno, mayor. Ujú. bueno, si por ahí puede aclarar para entender bien de dónde, qué tipo de negocio es, pero si fuese una empresa que vende productos, como por ejemplo se me ocurren electrodomésticos y venden a crédito, uno puede generar estrategias que permitan Perdón, Alexander. aumentar. Dice que Sí. es una entidad financiera. Ah, ok, ok. Bueno, entonces si es una entidad financiera y un poco mirando lo que han hecho algunas entidades financieras acá en el Cono Sur, una forma de quizás incentivar el consumo es bajando la tasa, ¿sí? Bajando la tasa y dando meses de gracia. Y esos meses de gracia en realidad el cliente lo paga igual, pero lo paga desfasado. Por ejemplo, acá en Bolivia el gobierno, una de las pocas cosas buenas que hizo, el gobierno anterior me refiero, fue de que aquellas personas que tuvieran créditos bancarios no los iban a pagar. Por lo que, por ejemplo, si yo tenía un crédito en el banco porque compré una casa o compré lo que sea, un auto, a partir de abril yo no pagué más mi cuota, ¿sí? Y recién la comencé a pagar en febrero. Ustedes dirán, ¿y qué pasó todos esos meses? Bueno, ese interés de esos meses me lo sacaron y me lo prorratearon a 36 meses, ¿sí? Uno dirá, ah, sí, pero te están cobrando igual. Me están cobrando igual, pero muchos clientes, muchos ciudadanos no tuvieron la presión de tener que pagar una crédito en el banco en un año que fue sumamente complejo, donde mucha gente ni siquiera trabajaba, y muchos prefirieron pagar ese interés prorrateadamente en 36 meses, o sea que ni siquiera en febrero tuvieron que pagar todo. Lo van a tener que pagar de aquí a 36 meses, por lo que eso ayudó a alivianar. El perjuicio para el banco es el flujo. Los bancos tuvieron un grave problema de flujo porque la gente al no tener que pagar el crédito dejaron de pagar un gran porcentaje. Entonces eso significa que si el banco cobraba todos los meses esto, bueno, a partir de abril del 2020 empezaron a cobrar esto, ¿sí? Por lo que sus ingresos se formaban en ingresos futuros. Por lo que ahí como una buena estrategia es ver temas de hasta cuánto puedo bajar la tasa, cómo puedo incentivar el consumo a partir de bajar la tasa y de generar algún producto que sea atractivo para algún segmento específico de clientes, si es que son una institución de banco o una institución cooperativa, financiera de otra índole. Oye, Alessandro, un poco Gustavo. tomando, sí, un poco tomando lo que estás mencionando tú y acercándome también un poco al tema que voy a presentar a continuación, ahí haciendo el link a propósito de esta pregunta. Fíjate que los bancos son los que más tienen que romper paradigmas. Los bancos o estas instituciones financieras dicen, oye, no, yo presto hoy día y me tienen que entregar a 36 cuotas y me tienen que pagar con interés, etcétera.
bueno, y como decías tú, ¿y por qué no alargar más? ¿Por qué no entregar créditos más pequeños y muchos más créditos? ¿Por qué no recibir pagos por medio, por ejemplo? ¿Ya? Yo creo que las instituciones financieras tienen un tremendo desafío ahí en el sentido de romper los paradigmas, romper las formas tradicionales como han venido haciendo negocios, sus modelos de negocio, y empezar justamente a pensar en innovar. ¿Qué tipo de productos, nuevas condiciones necesitan estos clientes, sobre todo en situación de pandemia? Ahí- Exactamente. Sí, bueno, y ahí tenemos nosotros como Arthur and Berner tenemos una gran especialidad en el tema de desarrollar estrategias de innovación para distintos sectores que permitan de alguna otra manera cambiar las reglas del juego y mirar esas oportunidades que, como bien dice Gustavo, son oportunidades que tienen que aprovechar todas las empresas. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo puedo identificar la mejor estrategia para innovar mi pyme? Bueno, esa la voy a dejar para que la responda Gustavo. Espero que esta temática de la asociatividad, de la colaboración, de competir o colaborarnos, haya sido súper potente para ustedes. Creo que las pymes tienen tremendos desafíos de colaboración y tienen grandes beneficios. Esto no es la teoría, esto lo hemos visto con diversas empresas, con Gustavo y en Arthur and Bernard, y creo que la gran oportunidad que tienen las pymes hoy en día en Guatemala, aparte de soñar con crecer, con reinventar su modelo de negocio, con reinventar la forma en cómo hacen las cosas, es también de colaborarnos. Así que fue un gusto de participar de esta instancia. Y bueno, quédense conectados y ahora dejo a Gustavo Canepa, director de innovación, que seguramente ahí lo van a presentar en AmCham Guatemala. Muchas gracias, Alexandro, por esa excelente participación y damos la bienvenida a Gustavo Canepa con el tema El desafío de innovar en las pymes, competir o morir. Bien. Hubo un par de preguntas que le hicieron a Alessandro que calzan muy bien con esto de la innovación. Y fíjate que soy sumamente binario, en el sentido de que o competimos o morimos, ¿ya? Y la verdad que está siendo bien demostrado que las pymes y que las organizaciones que no innoven en los próximos años, derechamente no van a subsistir, ¿ya? Por lo tanto, partimos de ese corolario, ¿ya? Ahora, yo les planteo la siguiente pregunta. ¿Han pensado en innovar? ¿Creen que pueden llevar a cabo la innovación en sus organizaciones? O a lo mejor piensan que no es necesaria. Parte de lo que voy a querer demostrarles hoy día es que la innovación es necesaria. De hecho, es fundamental para poder seguir subsistiendo, ¿ya? Y la innovación se debiese transformar en una estrategia relevante para poder competir hoy día, ¿ya? Hoy día y en los próximos años. Para esto, me voy a ceñir a volver a la película Volver al Futuro, seguramente más de alguno de ustedes la vio, y hago mención solamente para invitarlos a posicionarse en el 17 de febrero del 2020, es decir, hace un año atrás. ¿Dónde estaban hace un año atrás? ¿Dónde estábamos hace un año atrás? Lo más probable que sin muchas preocupaciones, ¿cierto? Administrando nuestros negocios, vendiendo, ¿ya? Y escuchando a larga distancia que se venía una pandemia, aparentemente, epidemia, se hablaba al inicio. Escuchábamos las noticias de que algo estaba pasando en Europa, una enfermedad, ¿cierto? Pero no teníamos mucha noción de ello, todavía no pasaba nada aquí en América. Y si hace un año atrás yo les hubiese contado, les hubiese dicho, ¿saben qué? En un año más van a ocurrir algunas cosas. Una de ellas es que realizaremos seminarios y webinars a través de plataformas digitales y ya no vamos a estar presencialmente. Cuando salgamos a la calle, será obligatorio el uso de mascarillas o los tapabocas para resguardar nuestra salud. Tendremos que implementar medidas de distanciamiento social. No podemos andar muy cercanos. Todos estos eventos, reuniones sociales donde nos agrupamos, recitales,
comidas y cosas así, no van a poder llevarse a cabo. Implementaremos el home office. Las personas ya no utilizarán o utilizarán bastante poco los edificios corporativos y tendremos que irnos a trabajar a nuestras casas. Y el delivery será un medio fundamental para el comercio, porque no podremos comprar físicamente. Si yo les hubiese planteado esto hace un año atrás, lo más probable es que muchos de ustedes no me habrían creído en nada, ¿ya? Y lo más probable es que nadie hubiese evidenciado esto o augureado que que nos encontraríamos en este escenario. Pero fíjense cómo nos encontramos hoy día, ¿ya? Nos encontramos haciendo un montón de actividades virtuales, teletrabajo, hacemos reuniones virtuales, seminarios, así como estamos reunidos ahora, cursos, etc. Hemos tenido que salir a las calles con tapabocas. En muchos países, como acá en Chile, donde me encuentro en la actualidad, es de uso obligatorio. Por lo tanto, te pueden multar si es que no andas con tapabocas en las calles. El distanciamiento social, hay una serie de demarcaciones que nos obligan a tener que estar relativamente alejados de las demás personas. Hemos tenido que hacer home office, ¿ya? No hemos tenido que ir a trabajar a la casa con todo el cambio que ello conlleva. Y el delivery se ha transformado en una actividad muy relevante, en una actividad económica muy relevante y también en un solucionador de problemas. Porque cuando estábamos en cuarentena, cuando no podíamos salir, estas personas, estas empresas, eran las que permitían que nosotros compráramos. Muchas de ellas. Ahora, frente a eso, frente a ese gran cambio repentino que nos cayó, tenemos tres opciones. Hay alguien que dice por ahí, hay tres opciones frente a los cambios, frente a las crisis. Uno es no hacer nada. ¿Ya? No hacemos nada, nos quedamos observando y nos quedamos expectantes a ver qué es lo que va a ocurrir. Segundo es abandonar e irnos. Y uno podría decir, oye, ¿sabes que voy a abandonar mi negocio? No quiero seguir más, lo cierro y punto. Y tercero es hacer algo. ¿Ya? Es tomar las riendas del negocio, es tomar las riendas de las decisiones y empezar a hacer algo. Entonces, ¿en qué posición están ustedes? ¿En qué opción están ustedes? ¿Quieren no hacer nada? ¿Quieren ser espectadores, mirar desde fuera? ¿Quieren abandonar el buque? ¿O están dispuestos a hacer algo? ¿Están dispuestos a cometer acciones para generar ese rumbo? ¿Generar cambio en ese rumbo? Y aquí hay tres hipótesis importantes frente a esto. Uno, las organizaciones buscan permanecer en el tiempo de manera rentable. Como pymes, queremos la sostenibilidad de nuestro negocio. Queremos permanecer, pero también queremos que sea rentable. Segundo, el mercado no siempre quiere lo mismo. Hay una serie de factores que hacen que los clientes cambien de productos y de servicios. Hay situaciones de mercado, hay situaciones de contexto, hay situaciones de competencia que hacen que los clientes cambien, busquen otra cosa. ¿Ya? Si aparece un nuevo producto, si aparece un nuevo servicio que llame la atención, que sea bueno, que agregue valor al cliente, lo más probable es que el cliente esté dispuesto a pagar por ello. Así que ojo con eso. Y tercera hipótesis, las crisis son modificadores importantes de lo cotidiano y por lo tanto instalan nuevos escenarios. Nadie puede negar que hoy día nos encontramos en un nuevo escenario. Nadie puede negar que hemos tenido que buscar formas distintas para poder competir. Alguien decía por ahí, ya, es que tuve que bajar los precios. Perfecto, pero cuidado, Alessandro también lo decía, competir por precio es comoditizar mi producto. Y al comoditizar, lo único que estoy haciendo es vendiendo precio, no estoy agregando valor. Cuando los clientes buscan precio, estoy compitiendo en precio, no estoy agregando valor. Y por lo tanto llega alguien más barato y se cambian. Por lo tanto, no hay fidelización. ¿Ya? Ahí lo único que buscan es precio. Y hay productos o hay mercados para eso.
si es que está dispuesto a combatir en una batalla campal, ¿ya? Sin embargo, las empresas que han sido capaces de agregar valor no están compitiendo en precio. Lo que los clientes compran son valor, es el valor. Yo estoy dispuesto a pagar porque me llega rápido. Yo estoy dispuesto a pagar porque me entrega algo adicional. Ah, yo estoy dispuesto a pagar porque la atención es espectacular. Yo estoy dispuesto a pagar porque me entrega esto, esto, esto y esto, por ejemplo. Entonces, ojo con eso. Entonces, primera pregunta a disipar, primera interrogante, ¿qué es la innovación? Porque aquí hay un error común de entender. Muchas veces se asocia la innovación al producto. Bueno, y si yo entrego servicio, ¿no puedo innovar? Muchas veces se asocia la innovación a la tecnología. O sea que si no tengo tecnología, ¿no puedo innovar? Entonces, primero, disipemos el concepto de la innovación. Y muchos hablan también de que innovar tiene que ver con salir de la zona de confort. La importancia de romper el statu quo, donde nos hemos mantenido, desde donde nos movemos, desde lo conocido. El statu quo es lo conocido, es el entorno conocido en el cual nos movemos. Son los movimientos diarios que hacemos. Antes de la pandemia, el statu quo lo más probable que haya sido el irnos al trabajo, el abrir nuestro negocio, el relacionarnos con nuestros clientes, pero llegó la pandemia y nos rompió ese statu quo. Tuvimos que quedarnos en las casas, tuvimos que ver la forma en cómo vendíamos, tuvimos que meternos más a internet, tuvimos que aprender cosas nuevas, tuvimos que desaprender cosas que ya veníamos haciendo. La relación y la comunidad familiar, ¿ah? El estar encerrados con la familia, no estábamos acostumbrados a estar siempre los 4, los 5, toda la familia reunida. Y ahora había que pasar todo el día juntos, ¿ya? Fue complejo. Entonces, lo primero es salir de la zona de confort. Algunas organizaciones que lo hicieron, o que no pudieron hacerlo, Blockbuster, ¿ya? No fue capaz de salir de su zona de confort, no fue capaz de visualizar qué se venía en el futuro. ¿Ah? No fue capaz de visualizar un Netflix, por ejemplo. No fue capaz de visualizar que el mercado estaba cambiando y que la tecnología iba a impulsar ese cambio. BlackBerry, que fue líder a fines de los 90, impresionante, pero no fue capaz de visualizar el futuro. No fue capaz de proyectarse, no fue capaz de leer los indicadores o las luces que le daba el mercado. Y hoy día quedó completamente fuera. Kodak, otra organización, tremendas organizaciones que no fueron capaces de leer lo que estaba ocurriendo y de salir de su zona de confort. Porque salir de la zona de confort no significa arriesgarlo todo. Salir de la zona de confort significa empezar a moverme para buscar nuevos caminos. No tiene por qué arriesgarlo todo. Muévase con prudencia. Experimente con prudencia. Entonces, cuando hablamos de la zona de confort, y aquí, a ver si me acompaña mi lápiz. Cuando hablamos de la zona de confort, hablamos de esta zona, ¿cierto? En esta zona nos movemos generalmente. Y es la zona de lo conocido. Lo conocido. Aquí voy al trabajo, aquí hablo, conozco a mis clientes, conozco a mi familia, me muevo todos los días por las mismas calles, compro siempre lo mismo, etc. Pero la magia, como dice aquí, sucede en este otro entorno, que no conozco. Esto es lo interesante, lo desconocido. Y ejemplos súper simples y súper cotidianos. Cuando yo salgo a comer con mi señora siempre pide lo mismo. Siempre pide los mismos platos. Y yo le digo, oye, prueba cosas distintas. No, es que no me gusta arriesgar. Y si no me gusta, no te gusta nomás. Pero lo probaste. ¿Ya?
salir de la zona de confort significa empezar a movernos en esta zona. Por ejemplo, con la comida, por ejemplo, con nuevos productos, por ejemplo, con nuevos servicios, por ejemplo, con nuevos negocios, con nuevos canales, ¿ya? Empiece a probar, empiece a experimentar, empiece a tratar de entrar en esta zona que usted no conoce. Esos son pequeños ejercicios que uno puede empezar a hacer para empezar a soltarse respecto a salir de la zona de confort y empezar sobre todo, porque aquí en lo desconocido nosotros aprendemos. Aquí aprendemos, ¿ya? Entonces, una de las cosas importantes de la innovación es empezar a salir de la zona de confort. Ahora, ¿qué es realmente la innovación? ¿Qué podemos entender de ella? Si uno busca su definición, la verdad es que se va a encontrar 5.000 definiciones distintas. Ahora, yo rescato 5 elementos que son para mí relevantes. ¿Cuáles son ellos? 1. Innovar significa crear. Y crear no significa mejorar algo. Significa crearlo, ¿ah? A partir de cero. ¿Qué cosa vas a crear? Algo. Algo no trivial, ¿ya? Algo que no ha sido creado, ¿ya? Algo que requiere ser creado, ¿ya? Algo que no existe en otra parte, ¿ya? Importante, esto es clave, que solucione un problema o una oportunidad. Y aquí está la clave. Aquí está la clave de la innovación. Si usted quiere innovar, es clave encontrar un problema que no ha sido resuelto. Ya les voy a dar algunos ejemplos al respecto. Que genere impacto. Si ese problema es masivo, si ese problema es de muchas personas, ahí hay una oportunidad. Es decir, si usted lo puede resolver ese problema y es de muchas personas, ahí hay una oportunidad. ¿Ya? Mientras más personas tengan ese problema, mejor. Y que genere impacto social, que puede generar impacto social y también puede generar impacto económico. Por lo tanto, cuando la innovación está en el ADN de la organización, produce ventajas competitivas, sobre todo en momentos de crisis, pero cuando no lo está, se transforma en un gasto. ¿Qué han hecho muchas organizaciones producto de la crisis? De esta crisis en la que estamos, ha sido eliminar las áreas de innovación. Es decir, dijeron, ¿saben qué? No vamos, en definitiva dijeron, no vamos a buscar más oportunidades, nos vamos a quedar en nuestra zona de confort. ¿Qué creen? Al contrario, hay que aprovechar esas instancias porque se desordenó la forma en cómo estábamos haciendo las cosas, por lo tanto, lo más probable es que hayan aparecido, y así fue, muchas problemáticas. Hubo pymes que crecieron mucho. ¿Por qué? Porque fueron capaces de identificar esas oportunidades. Entonces, considerando la definición anterior, ¿cuál creen ustedes que es el punto de partida para una innovación o para innovar? Y ahí esta niñita lo está demostrando claramente. El punto de partida debe ser la observación. Ustedes me pueden decir, pero Gustavo, ¿cómo tanto? ¿Cómo? Si todos observamos. No, no todos observan. La mayoría de nosotros miramos lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. Lo que estoy diciendo yo es que hay que salir a observar el mercado, hay que salir a observar los problemas. Y los problemas pueden estar presentes en cualquier dimensión y en cualquier parte. En un supermercado, en la calle, en la casa, en un edificio, en una empresa, en varias empresas. ¿Por qué creen ustedes que Uber llegó a ser Uber? Porque identificó un problema de seguridad, de movilización, de coordinación, de precio, etc. Identificó eso y fue capaz de abordarlo a través de un servicio, sin ser dueño de ningún taxi. La otra vez conversaba con una señora
de haber sido a mediados del año pasado, cuando ya la pandemia estaba desatada aquí en Chile. Era una señora de haber tenido unos 70 años de edad. Esta señora vendía frutas y verduras en una feria, ¿ya? Y la señora le preguntaba, bueno, ¿y cómo lo hace ahora para entregar sus productos, sus productos? ¿Cómo lo vende si no podemos salir a la feria? Y la señora me decía, mire, yo a todos mis clientes le di mi celular y ellos me conectan por WhatsApp. Entonces, cuando quieren un pedido, y yo les aviso, cada vez que tengo mercadería, les aviso, tengo mercadería. Y ellas me hacen su pedido, mis clientes, esos clientes me hacen un pedido por WhatsApp. Y mi sobrino es el encargado de ir a dejar ese pedido. Mira, simple, simple. Respondió rápidamente, que esa es una característica relevante de las pymes, que somos capaces de responder rápidamente. Las grandes compañías, muchas no fueron capaces de responder rápidamente, pero la clave está en observar y en responder rápido. Las pymes, como son más pequeñas, son más dóciles. Podemos hacerlo, ¿ya? Pero junto con la observación, hay otra actividad que es muy relevante para poder innovar, que ya se las voy a comentar. Lo primero, entonces, es saber observar lo que está ocurriendo en mi entorno, ¿ya? A mis clientes, observe a sus clientes y observe a los clientes de su competencia. Y observe también a sus no clientes. Es muy relevante poder observar qué está ocurriendo. Y por lo tanto, aquí hacemos un cambio de paradigma relevante. ¿Cuál es ese cambio de paradigma? Nosotros observamos lo que está ocurriendo. A partir de esa observación, identificamos un problema cotidiano, ¿ya? Oye, pareciera ser que ahora los productos sin gluten se están consumiendo más. Ah, interesante. Pareciera ser que lo natural se está consumiendo más. Ah, interesante. Observación, problema cotidiano, la salud de las personas, por ejemplo. Y a partir de ese problema, identificamos una oportunidad. Y esa oportunidad la transformamos en una propuesta de valor. Es decir, en un producto o en un servicio o en una experiencia. Armamos la experiencia. Entonces, fíjense la lógica de esto a lo que ocurría hace 20 años atrás o 30 años atrás, donde alguien decía, alguien que quería ser emprendedor o alguien que quería instalar su negocio, ¿saben qué? Se le ocurría, se le pasaba por la cabeza la idea de vender pan. Oh, sabéis que había un caballero que vendía pan y creo que puede ser una buena idea. Ah, y se instalaba con una panadería. Partía el interés de instalarse con una panadería desde su perspectiva, desde lo que él creía que podía ser un negocio. Aquí estamos, el cambio de paradigma es completamente distinto. Observamos, identificamos problemas que no han sido resueltos. A partir de esos problemas, identificamos la oportunidad. ¿A través de qué podríamos resolver ese problema? Y esa oportunidad se transforma en una propuesta de valor. Es decir, en un producto, en un servicio, en una experiencia concreta. Por lo tanto, para innovar es fundamental identificar, analizar y entender el problema que no ha sido resuelto. ¿Qué problema no está siendo resuelto en la actualidad? ¿Qué situación nos está pasando? Por ejemplo, lo que decía hay un participante, es que las ventas de crédito han disminuido considerablemente. Bueno, hay que entender el problema, po. ¿Por qué la gente no está consumiendo crédito? ¿Qué podría empezar a consumir en la actualidad? ¿Qué problema tienen esas personas que no consumen crédito? ¿Ah? Hay que entender a ese cliente, hay que entender a ese usuario desde el punto de vista de sus problemas antes de decidir cualquier potencial solución. Las ideas que planteamos eran solamente ideas, pero en realidad lo que uno tiene que hacer es poder entender en mayor profundidad
qué le pasa a ese usuario, y lo más probable es que le pase a muchos usuarios, a muchos clientes que no están consumiendo créditos. ¿Y por qué no están consumiendo créditos? ¿Qué dolor tiene en la actualidad? Fíjense, si empezamos a analizar una serie de organizaciones que hoy día les va muy bien, que han nacido, a excepción de 3M, todas las demás han sido eh, relativamente nuevas. ¿Qué problemas eh, están solucionando en la actualidad? Google, ¿qué problemas, qué variedad de problemas está solucionando? Netflix, ¿qué problema está solucionando? Y como están, fíjense, como estas organizaciones, Amazon, Coursera, Spotify, como son organizaciones que surgieron para solucionar problemas, lo que están haciendo en realidad es agregar valor y los clientes estamos dispuestos a pagar por ellas. Estas empresas no compiten por precio. ¿Por qué? Porque están agregando valor. Quiero mencionarles, no sé si han escuchado hablar de NotCo, una empresa chilena, en breve lo cuento, una empresa chilena que nace con el objetivo de crear alimentos en base a vegetales. ¿Cómo es eso? Sí. El primer alimento que pensaron crear fue en base a inteligencia artificial utilizada para la estructura de los alimentos vegetales. El primer producto que crearon fue mayonesa, que se llamó Not Mayo. ¿Por qué? Porque no era mayonesa. Sabía igual que mayonesa, tenía el mismo gusto que la mayonesa, se veía igual que la mayonesa, pero no era mayonesa. Estaba hecha en base a productos vegetales y salió a competir al mercado. Tiene nutrientes, ¿ya? Cumple con todas las normas, pero no es mayonesa. En Chile, esta es una anécdota, porque en Chile se presentó a varios concursos para obtener financiamiento. Y muchos, gran parte de esos concursos, o a las empresas, inversionistas ángeles, a quienes se acercaron para pedir financiamiento, les pedían el VAN y el TIR. Es una forma tradicional para evaluar negocios. Y en todos era negativo, o en todos no les daba. ¿Qué hicieron? En resumidas cuentas, lograron llegar a Jeff Bezos. De alguna manera llegaron, le presentaron el proyecto. Resultado, Jeff Bezos invirtió $300.000 de una ahí, sin ni siquiera hacer una tremenda evaluación del negocio. Interesante. Interesante. Bueno, y cada una de ellas lo que ha hecho ha sido resolver problemas. Y aquí aparece una frase bien interesante de este caballero, Peter Drucker, que es conocido como el padre del management actual. Y él dijo en algún momento, hace varios años atrás, dice, la función de toda empresa es innovar y agregar valor a sus clientes. Entonces, ¿qué nos dice? Nosotros debemos estar, independiente del tamaño de la empresa, grande, mediana y chica, esa es nuestra consigna. Nosotros debemos estar constantemente innovando y agregando valor a los clientes. ¿Qué significa eso? Que tenemos que estar constantemente observando a nuestros clientes. Tenemos que estar constantemente buscando problemas de nuestros clientes para lograr satisfacerlos. ¿Ya? ¿Para qué? Para agregar valor. Y a través de eso generar rentabilidad. Y a través de eso ser sostenible en el tiempo. Si innovamos una vez, ya le vamos a haber pegado al gato, como se dice tradicionalmente, una sola vez. Pero lo que queremos es permanecer en el tiempo, ser sostenible. ¿Y cómo lo hacemos? Estar constantemente innovando. Segunda pregunta, ¿por qué la innovación? ¿Por qué puede ser relevante la innovación? Aquí hay 5 razones que pueden justificar su uso. Primero, para diferenciarse de la competencia y sostenibilizar el negocio. Ya me quiero diferenciar. Por presión o ambición de hacer crecer el negocio. Hay que hacerlo crecer. Bueno, innovemos. Busquemos, salgamos de nuestra zona de confort y busquemos nuevas problemáticas y crezcamos en esas problemáticas. Tercero, por la necesidad de generar ideas radicales y de mayor impacto para aumentar competitividad. Quiero ser más competitivo. Perfecto, innovemos.
por la necesidad de sobrevivir o de reinventar el modelo de negocio. Por ejemplo, enfrentar crisis que tenemos y no vemos. Oye, tenemos que salir de esta pandemia. Innovemos, busquemos problemas, busquemos nuevos productos, busquemos nuevos canales. Alessandro les hablaba de las plataformas de Internet. ¿Están sacando realmente el verdadero provecho de lo que pueden ser las redes sociales? ¿Se están conectando con sus clientes? ¿Están entendiendo realmente a sus clientes? Innovemos. Y 5, el deseo de gestionar o sistematizar la innovación para estar constantemente generando ventajas competitivas. La única forma de hacerlo es a través de la innovación. Fíjense, este caso es un caso que ocurrió en Estados Unidos, se hizo bien famoso y después se replicó acá en Chile. Esto es un escáner, ¿ya? Y se analizó en algún momento en un hospital en Estados Unidos que los escáneres eran tremendamente deficientes. Deficientes. ¿Por qué? No por el aparato en sí, sino que por la experiencia que vivían específicamente los niños. Cuando un niño debía pasar por un escáner, era una situación bastante traumática, lo que implicaba tener que adormecer al niño, la intranquilidad de los padres, el excesivo tiempo que tomaba el poder adormecer al niño y que pasara por el escáner, etcétera, etcétera. Entonces dijeron, ¿y si rediseñamos esto, si le damos una experiencia distinta al niño? Porque necesitamos ser eficientes, necesitamos ocupar 1 hora para el escáner. Y cuando hay que adormecerlo, ocupamos 2 horas, ocupamos casi el doble. ¿Cómo hacemos para ello? Y si le decimos a nuestros hijos que van a ir a un viaje espacial, y ellos son el tripulante principal, ¿qué pasó entonces? Ahí están los médicos esperando al niño para que entre a hacerse el examen. Ellos son los médicos. Ahí está el escáner, la cápsula espacial. Y ahí está el niño entrando. ¿Qué pasó con ese cambio? Que uno podría decir, oye, parece de perogrullo. Bueno, modificaron la experiencia del niño. Se centraron en el dolor del niño. Vivieron la experiencia del niño, entendieron el dolor, ¿ya?, por la cual pasaba este niño. Y por lo tanto, rediseñaron esa experiencia. ¿Qué ocurrió? Aumentaron la eficiencia del uso del escáner más de un 80%. ¿Ya? ¿Eso qué generó? Una experiencia completamente distinta hacia los niños y hacia los padres. Y por lo tanto, los padres, cada vez que había que hacer un escáner, querían ir a ese hospital en particular. ¿Cuáles son los errores que cometen las pymes cuando hablamos de la innovación? Aquí les presento 5 errores comunes que se cometen. 1, el desconocimiento del concepto de innovación. Y aquí es súper importante mencionar que respecto al concepto tienen errores. No entienden adecuadamente lo que es la innovación. Consideran que la innovación es solamente un producto, que la innovación es tecnología, pero la verdad es que podemos innovar en un montón en una serie de elementos dentro del negocio. Podemos innovar en redes, podemos innovar asociándonos, la asociatividad, porque la asociatividad cambia mi modelo de negocio, por lo tanto podemos modificar, podemos innovar en modelos de negocio, podemos innovar en estrategias de marketing, podemos innovar en distribución, podemos innovar en marca, podemos innovar en procesos, etc. Hay un autor que menciona que hay 10 elementos sobre los cuales podemos innovar en una organización. Pero para eso tenemos que entender bien el concepto de innovación. Segundo, identificar la innovación solamente con innovación de productos, ¿ya? Como les decía recién, la innovación es mucho más que los productos. Pueden ser servicios, ¿ya? Ahora estamos trabajando con Alessandro en cómo modificamos una asociación, cómo logramos que esa asociación primero empiece a exportar y segundo empiece a crear servicios respecto a ciertos productos. Eso es interesante. Cultivar una mentalidad innovadora. Creen que la innovación casi que se compra.
Pero la verdad es que la organización tiene que empezar a cultivar una mentalidad innovadora. Tenemos que empezar a probar, a salir de la zona de confort. Tenemos que empezar a experimentar, ese otro verbo importante, después de la observación, experimente, pruebe. Pero ¿y cómo? Bueno, haga productos, haga servicios, simule, pruebe con sus clientes. ¿Ya? De esa manera va a empezar a generar retroalimentación de parte de sus clientes. Pensar que para innovar se necesita mucho dinero. Sí y no. En algunos casos sí, pero en otros casos no, no es necesario. No es excluyente. No necesito mucho dinero para innovar. Puedo innovar a menor escala. ¿Ya? No tiene para qué lanzarse a todo el planeta para poder innovar. Puede empezar en su círculo más cercano. Y finalmente, que esta es una de las más relevantes, no pensar en el cliente al querer innovar. Es fundamental que si usted quiere innovar, tiene que partir por el cliente, porque usted está innovando para ese cliente. Usted quiere diseñar productos y servicios en función de ese cliente. Entonces, el cliente es el centro, desde este punto de vista. Fíjense un desafío importante. El año pasado se empezó a hablar del low touch economy, es decir, de la economía de bajo contacto. Esto apareció en abril del año pasado. La pandemia ya estaba desatada en el mundo, fuertemente en Europa. Se hablaba de cómo vamos a ser rentables, cómo vamos a permanecer en nuestros negocios, cómo los vamos a hacer sostenibles si ahora va a haber bajo contacto, el distanciamiento social. Y empezaron a aparecer una serie de soluciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo seguimos siendo rentables en una economía de bajo contacto? En una economía donde las condiciones cambiaron. ¿Ya? Los restaurantes, por ejemplo, ya no tienen 50 mesas disponibles, ahora tienen 15 mesas disponibles, por ejemplo. ¿Cómo se incorporaron otros elementos? Eh, por ejemplo, el delivery. Ahora recién en Chile, después de casi un año, se van a empezar a abrir las salas de cine. Bueno, ¿cómo somos rentables en esta nueva economía? Y ahí hay desafíos. O sea, ahí hay que innovar. En conclusión, innovar es desafiar el statu quo, salirnos de ese círculo, de ese círculo donde estamos súper calentitos, ¿cierto? Hay que empezar a salirse de a poco. No le digo que de la noche a la mañana se salga a espacios completamente desconocidos. Empiece a salirse de a poco. Muévase. ¿Ya? Pruebe, busque nuevos clientes, pruebe con nuevos canales, incorpore internet, incorpore las redes sociales, mezcle productos, mezcle servicios, asóciese. Por ahí una de las preguntas decía, bueno, si hay celos. Bueno, los celos se producen por la desconfianza. Alessandro decía, hay que empezar a sensibilizar. Exacto, hay que empezar a crear confianzas. La confianza no se crea de la noche a la mañana, pero hay que empezar a desarrollarla. Con 2 personas, con 3 personas, uno va haciendo de a poco, hasta que se da la instancia de decir, ya, hagamos algo juntos. Segundo, resuelva problemas no resueltos. Identifique problemas que no han sido resueltos y busque solucionarlos. Tercero, ayude a hacer preguntas. Alessandro también lo mencionaba, la importancia de hacerse preguntas. ¿Ya? Uno aprende cuando realmente hace preguntas y finalmente observe lo que otros no están viendo, para que a partir de ahí identifique problemas. Muy relevante, la innovación es una estrategia, no es el fin. ¿Ya? Usted no es que tiene que buscar la innovación porque ese es mi objetivo, no. Usted va a utilizar la innovación para lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Lograr sostenibilidad de su negocio. Por lo tanto, la innovación es un medio para, no es su objetivo. Usted se va a aprovechar de la innovación para generar esta sostenibilidad. Bueno, y a propósito de las preguntas iniciales, ¿creen que será relevante innovar?
y por lo tanto creen que pueden llevarla a cabo en sus propias organizaciones? Muchas gracias. No sé si hay preguntas al respecto. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. No sé si hay alguien que tenga preguntas. Podemos seguir utilizando el chat para poder realizarlas a través de él. Tenemos una en el chat. Dice, pregunta que enviaron por privado. ¿Cómo puedo identificar la mejor estrategia para innovar mi pyme? A ver, lo primero tiene que ver un poco con las pautas que les acabo de dar. Hay distintas, más que una estrategia propiamente tal, hay distintas herramientas y metodologías que uno puede utilizar. ¿Ya? Lo importante es revisarla y ver cuál es la que más se adecua respecto al camino que tú quieres utilizar para innovar. ¿Quieres innovar en productos? ¿Quieres innovar en servicios? ¿Qué problemática quieres solucionar? Por lo tanto, teniendo esos antecedentes, uno puede definir una metodología adecuada para poder innovar. ¿Ya? Hay también, así como hay metodologías, uno puede instalar formalmente procesos de innovación dentro de tu organización. ¿Ya? Eso es una especie de nivel 2. Pasamos al siguiente nivel, porque como quiero estar innovando constantemente, ¿ya? Instalo procesos formales de innovación. Y ahí hay una serie de metodologías que se pueden utilizar. Tenemos a alguien Gustavo, que yo tengo una consulta. Dale. Acerca de, más que todo, la innovación, creo que ha ido cambiando bastante en el sentido que antes se veía como un departamento y ahora ha ido cambiando más a un tema de cultura organizacional, en el sentido que todos deberíamos innovar, cada quien en sus espacios, ¿verdad? Entonces, tal vez si nos puede compartir algunos ejemplos de cómo ir ahí sí que tomando acción para hacer una empresa o una organización más ahí sí que más innovativa, no sé si se dice así. ¿Y cuáles son algunas acciones que usted recomienda tal vez tomar para ir poco a poco pues haciendo estos cambios? Gracias. Sí, perfecto. Gracias, Jessica. Efectivamente, ha ido hasta hace unos 3 años atrás, diría yo, que estaba muy fuerte instalado la idea de crear áreas de innovación, ¿ya? Y se crea una gerencia de innovación incluso en algunas grandes compañías. Pero con los años se han dado cuenta que lo que hay que crear, si bien es importante tener un área que esté dedicada a eso, hay que crear cultura de innovación, ¿ya? Es decir, cómo todos dentro de la organización pueden contribuir con la innovación desde sus puestos de trabajo. Una práctica bien interesante que uno puede empezar a hacer es empezar a resolver problemas o abordar problemas con equipos de distintas áreas. Uno puede armar un equipo de 5 personas, 6 personas y les pasa un problema, ¿ya? Que puede ser un problema interno, como puede ser problemas externos de la organización. Un problema con un cliente o un problema interno propio dentro de la organización, ¿ya? Y uno empieza a generar ciertas prácticas. Ahora, no es que uno de la nada junte 5 personas, ya tomen, ahí tienen un problema, resuélvanlo. Hay que estructurarlo adecuadamente, hay que capacitar a ese equipo, hay que entregarle ciertas herramientas, porque un equipo de la nada sin tener herramientas, sin tener metodologías para poder analizar, observar, proyectar, etcétera, difícilmente va a poder lograr una potencial innovación, ¿ya? Y se empiezan a generar dentro de la organización distintas prácticas. Una muy reconocida por lo que ha hecho Google en el fondo es las personas que son contratadas en Google dedican solamente el 75% del tiempo para la actividad que fueron contratadas y deben un 25% del tiempo dedicar a proyectos que no sean su trabajo directo, por ejemplo. Y tienen que desarrollar proyectos. Otra práctica es fomentar el intraemprendimiento. Tal cual. ¿Cómo emprendemos dentro de una organización?
nuevamente, hay que formar las capacidades, ¿ya? No es que le digamos a la organización, sabe que a partir de ahora todos tienen que intraemprender. Entonces, hay una dualidad de cosas que hay que ir haciendo. Hay que ir entrenando y entregando capacidades a la organización, y hay que ir generando nuevas prácticas, ¿ya? Reuniones transversales para resolver equipos, reuniones particulares para resolver equipos, generar desafíos, ¿ya? Generar desafíos de distintos niveles, desafíos más estratégicos, desafíos tácticos o desafíos más operativos, que pueden ser resueltos a través de metodologías de innovación, por ejemplo. Súper, gracias. ¿Habrá alguien que tenga otra pregunta? Aprovechen hoy que los tienen acá. Todavía tienen tiempo. Una pregunta interesante. ¿Mi pyme puede innovar? Cualquier pyme puede innovar. Y siempre yo recomiendo partir de menos a más. No piensen en un tremendo sistema de trabajo. Piensen en pequeñas prácticas que uno puede comenzar a hacer, ¿ya? Pueden experimentar de menos a más. La clave está en experimentar. Pruebe cosas, ¿ya? No, es que el otro día con un cliente, el cliente decía, no, lo que pasa es que voy a hacer un producto que es nuevo y tengo que mandar a hacer 3.000 unidades del producto. 3.000, decíamos con Alessandro. ¿Y por qué 3.000? Porque la etiqueta me sale más barata si compro 3.000 unidades, por ejemplo. Hoy le decíamos nosotros, no hagas 3.000, independiente que la etiqueta te salga más barata. Haz 10. Haz 10 unidades. Es que la etiqueta, da lo mismo la etiqueta. Te va a salir más barato hacer 10 que hacer 3.000 si no se venden. Entonces, haz 10, prueba, dalo, entrégalo con otro producto, véndelo, pruébalo y testea. Haz testeo, cómo anduvo. En función de eso, después hace 50 más o 30 y empieza a escalarlo, ¿ya? Por lo tanto, la experimentación es clave en la innovación. ¿Alguna otra pregunta? Creo que se acabaron las preguntas. Parece. Perdón, me hicieron llegar una pregunta a través del chat privado y me dicen, era una cadena de panaderías y con la pandemia tuvieron que cerrar varios de sus locales. Convirtieron uno de los locales en un café, pero con el distanciamiento tampoco es que tengan mayores ingresos, por lo que entiendo. ¿Qué recomendaciones pueden darles? Bien, interesante porque en el fondo nos están restringiendo del lugar físico. Ahí, para seguir con el negocio, la clave es el delivery. Y ahí se forma de manera muy relevante el manejo de los clientes virtuales. Por lo tanto, ahí lo que hay que entrar es a fortalecer la relación con los clientes a través de las redes sociales. Hay que estar publicando, hay que estar enviando, hay que tener los datos de tus clientes, mails, tener una plataforma que te permite conectarte rápidamente para estar distribuyendo rápidamente, sobre todo aprovechando cercanía, y a lo mejor generar otros productos. Un ejemplo, aquí en Chile hubo un restaurante que tuvo que cerrar, y ese restaurante era un restaurante específicamente de carnes. Entonces, como tuvo que cerrar, ya no vendía almuerzo, ya no vendía comida, el que siguió comprando y empezó a desarrolló su marca y empezó a vender carne a través de delivery. Y hacía unos combos, que el filete, que el trozo de carne acá, que no sé qué, y hacía una caja de combo y eso te lo vendía a través de internet, delivery. ¿Ya? Es decir, todo este producto que antes era servido a la mesa, ahora lo vendía como insumo para la casa en el fondo.
¿ya? Eran buenos cortes, eran cortes premium, carne madura, etcétera, para cierto tipo de cliente, pero pudo sobrevivir, pudo mantenerse y empezó a ampliar el negocio con otros productos, por ejemplo. Muchas gracias, Gustavo. ¿Alguien más con otra pregunta o comentario? Creo que no. Nuestra audiencia hoy es tímidos. bastante tímida. Tímidos, y se despertaron tímidos. Sí. Pues no sé, gracias a nuestros conferencistas, ¿alguna recomendación final entonces para nuestros participantes? Yo en lo personal les dejo dos verbos. Dos verbos. Uno tiene que ver con observar y el otro tiene que ver con experimentar. Esos son mis dos verbos que llaman a la acción. Sabris está silenciada. Está silenciada, Sabrina. Perdón, gracias, Analu. Nos comenta Marisa Montt. Felicitaciones, excelentes charlas. Me sacaron de mi zona de confort. Espero poder aplicarlo. Gracias, Excelente. Marisa. Qué bueno. Alexandro. Bueno, como recomendación es, nosotros tenemos dos posibilidades: tomar acción ahora o ver qué pasa mañana. Y yo creo que las pymes ahora tienen la tremenda posibilidad y la tremenda oportunidad de hacer las cosas de forma distinta. Yo creo que a veces las pymes lo que les hace falta, sobre todo a los dueños, a los socios, a los fundadores o al gerente general, es tener a alguien que le genere esa gasolina, ¿sí? Ese fuego, que prenda ese fuego, que haga que despierten, que tengan ese ánimo, esa energía, porque el fin de semana uno piensa, cuando está en casa, digamos, acerca de una serie de cosas y se llena de ideas, pero comienza el día lunes y parece que el lunes nos empiezan a aparecer las cegueras que nos impiden ver lo que tenemos que ver. Y yo digo, ahí es donde necesitan muchas veces tener esas conversaciones enriquecedoras y tener mentores que los puedan ayudar y los puedan colaborar a transformar aquellas cosas que saben que tienen que hacer en el cómo lo tienen que hacer. Así que si alguna pyme está interesada en tener conversaciones con nosotros, con gustos, podemos apoyarlas y abrir esas conversaciones para soñar y para que esa pyme que con tanto amor y esfuerzo han construido pueda seguir escalando y pueda transformarse en una gran organización. Así que les deseo mucho éxito y esperamos poder estar en otra oportunidad compartiendo con ustedes. Gracias, Alejandro.